cada lunes es día de nuestra sección política con el reconocido periodista Oscar Davis Martínez. Oscar Davis, buenos días. Evaristo Torres, público de Cadena Sur, buenos días. Todo un tema, Oscar, de las grúas, ¿verdad? Todo un tema. Ya lo creo, en Cuernavaca, donde hay más vehículos y por lo tanto tienen más actividad, y a veces llega a tragedia la forma en que tratan a los usuarios. De hecho, el presidente municipal actual, Uriostegui, canceló el servicio de las grúas que estaban concesionadas, quitó al principio que se tuviera que pagar por un montón de cosas, porque también allá era un pleito enorme. Así es, y luego los carros ahí a la intemperie, pasan los días, se chatarrizan y luego la gente ya no los saca, ¿no? Le sale más caro. Exacto, y por ejemplo, aun cuando haya sido una cuestión menor allá en Cuernavaca, bueno, de hecho Uriostegui reveló una mafia de agentes de tránsito. Las grúas, la empresa de grúas les pagaba de 2 a 3 mil pesos a cada agente de tránsito por vehículo que mandaban al corralón. Hazme favor. Entonces mandaban por cualquier motivo, y mandarlo al corralón implicaban gastos de 18 mil pesos, de 15 a 18 mil pesos. Ya de entrada. Aunque hubiera sido por la mínima situación o aunque hubiera sido una situación falsa. Así es, por eso decíamos que es un tema sensible, delicado, fuerte. Ojalá, pues a ver la oferta que dice Jonathan, fue a aprender allá a Querétaro, a aplicar lo que sabía aquí y lo ha complementado. Ojalá que pueda salir algo bueno de eso, ¿no? Ojalá. Bueno, Oscar, segunda dosis de refuerzo no está indicada, y aquí lo platicábamos hace un par de semanas. Oye, que con Cuernavaca están aplicando dosis de refuerzo. Rápidamente se investigó, no había tal recomendación, pero hoy es una realidad, aunque no de manera oficial. Lo que llaman la cuarta dosis. Es correcto. Mira, los estudios señalan, ya ves que trato de estar actualizado con los estudios más avanzados, y sobre todo en Europa y en Asia, que es donde comenzó la pandemia y tienen un poquito más de recorrido que nosotros. Entonces, el último señala de que sí es recomendable la cuarta dosis o la segunda dosis de refuerzo, especialmente para personas que padecen alguna enfermedad previa, crónica, lo que llaman aquí las comorbilidades, y para las personas mayores de 70 años, porque esa dosis de refuerzo o la cuarta dosis reactiva de nuevo las defensas. La vacuna te produce anticuerpos, pero con el paso del tiempo estos disminuyen y esta vuelve a activar. Pero claro, el requisito es que hayan pasado por lo menos 4 meses, claro, desde la dosis anterior, porque no te pasa nada si te pones 4, 5, 6, según los estudios, pero no es efectivo. O sea, sería un desperdicio de vacuna si te la pones antes de los 4 meses. Entonces, pues vivimos en un mundo privilegiado, y a pesar de ese privilegio de que nos sobran vacunas, porque esa es la verdad, nos están sobrando vacunas, lo estamos viendo, que ahora puedes ir al mercado y te vacunas, puedes ir aquí vas a la iglesia, te vacunan, vas a comprar cosas al súper y te vacunan. Aunque en realidad este sistema de vacunación se enfocó a las personas a las que les falta completar el primer refuerzo. El 50% de los jóvenes no se lo ha puesto, Evaristo. Tienen la primera y si acaso la segunda dosis. De la primera dosis, el 90 y tantos % en Morelos. De la segunda, creo que el 80 y tantos. Pero lo que es el grupo de edad de los jóvenes, de menores de 40 años, la mitad no ha completado la tercera. Entonces, la idea es de que pues vayan, ya no tienes que hacer colas, nada más. Ahora es al revés, la gente te está buscando, vacúnese. Vas caminando y te agarran, vénganse, lo vamos a vacunar, ¿pero por qué? No, pues ya se tiene que vacunar, ¿no? O sea, qué barbaridad. Ahora, Oscar, pero a mí me llama la atención que el sector salud no ha hablado sobre bueno, por lo menos abierta y masivamente sobre esta segunda dosis de refuerzo o cuarta dosis, aunque como tú lo dices, pues las mismas enfermeras, los que te la aplican, te dan estas observaciones, pero no hay como tal una campaña para esta cuarta dosis, ¿no? Sí, porque el organismo regulador de la vacunación oficialmente no la ha aprobado. O sea, no es mala, no afecta a la salud, es benéfica, pero el protocolo como tal no existe. Entonces, exactamente. Por eso es de que no la pueden promocionar abiertamente como la cuarta dosis, pero de que está disponible,
está disponible. Pero puede descompensar, ¿no? Porque las vacunas no son infinitas. México ha comprado cierta cantidad y todavía falta el sector infantil. No, pero las que ha comprado no pueden servir para el sector infantil. No hay, no pues están todavía. Hubo una muy mala planeación. Imagínate, 1 millón de vacunas, ¿a cuánto cuesta cada vacuna? No lo sabemos, ¿no? Creo que $4 cada una. Más o menos. Por 1 millón, pues imagínate, $4 millones mal planeados, ¿no? O sea, pues, Evaristo, lo que pasa es que yo no defiendo al gobierno, pero ahorita tú lo estás diciendo y hasta pudiera ser mal planeado, pero en su momento las vacunas eran oro. No había manera, de hecho México fue de los pocos países, fuera de Europa y Estados Unidos, fue de los pocos países que pudo tener suficientes vacunas incluso en exceso, y había que pedirlas y tenerlas y asegurarlas, porque tú recuerdas que cuando empezó la vacunación se suspendía porque el avión no llegaba, porque mal tiempo, porque eran escasísimas, eran como el oro. No olvides que las primeras campañas de vacunación, las vacunas eran escoltadas no por un policía, sino por la Guardia Nacional y el Ejército. Claro, y yo estoy de acuerdo, pero después de 1 año, pues creo que podríamos aprender a hacer los pedidos, ¿no? Probablemente ya se está haciendo eso, pero lo que se pidió masivamente por precaución es lo que se está usando ahora. Y te digo, si la gente estuviera totalmente vacunada, se entendería que pudiera ser un desperdicio, pero estamos hablando que la mitad de un grupo poblacional enorme, que quizá el mayor, el de los jóvenes, no se ha vacunado, y pues bueno, para ellos está la vacuna. Pero así va a seguir, porque eso no es un asunto de que haya cantidad suficiente, sino que es asunto de que la persona se quiera vacunar. Tristemente, la ignorancia siempre termina por imponerse en este país, y se está desaprovechando una inversión que fue muy cuantiosa y que fue en su momento, aunque tú le llames ahora mal planeado, fue necesaria para asegurar la vida de millones de personas en México. Pues yo digo que habría que revisar. Yo digo que si están comprando así como compramos nosotros, está barato, pues compra el doble o el triple, ¿no? Pues ahí sí sería una mala planeación, no sabemos realmente. Yo no se compró porque estuviera barato. Lo que quiero es que no nos explican por qué hay tanta vacuna, pues. Bueno, yo lo puedo decir. Lo que pasa es de que la vacuna tiene una vigencia, se echa a perder. Entonces nos estamos acercando a los límites de vigencia de la vacuna almacenada, de una parte de la vacuna almacenada. Claro, y eso también nos da, Oscar, cierta sospecha por el manejo que tienen los mercados, por ejemplo, ¿no? O en los módulos callejeros, ahí está suficientemente refrigerada, bien tratada. Ay, Dios mío. Pero bueno, yo dije la ignorancia, pero sí, la ignorancia. Definitivamente, ve ahí, por ejemplo, en el C4, cómo la llevan, cómo la trasladan. Recordamos que cuando se hacían las jornadas de vacunación, la sacaban a cierta hora, no la podían tocar, tenían que llegar, el protocolo. Yo no sé si esto se sigue actualmente. Se sigue cumpliendo el protocolo, ahora se manejan otro tipo de vacunas. Las primeras que llegaron aquí, que era la Pfizer, esas requieren ultracongelación. Tenía que sacarse, manejarse a otras temperaturas, esperar que esto pasara, pero la AstraZeneca tiene otro tipo de manejo y ¿cómo explicarte? Las vacunas se manejan adecuadamente. Si no lo hicieran, no podrían ser funcionales, y que sería un delito que las estuvieran utilizando de una manera irresponsable, porque pondrían en riesgo a los que lo recibieran, pero se está haciendo de la manera correcta. Bueno, esperemos que así sea. Realmente. No trabajo para el gobierno, sino mi trabajo es opinar sobre las cosas que pasan, y este es un asunto de interés público. Claro, y te parece que es correcto, Si la gente interpretara, por ejemplo, tus palabras de que, pues da duda, que cómo lo manejan, va a decir alguien, no, pues yo escuché con Evaristo que está dudoso, pero no se trata. Que el gobierno informe, así de fácil, miren, no se preocupen, el traslado es así, el manejo es así. Lo dicen, pero no lo dicen. Aquí no llega, No lo dicen con la misma frecuencia, porque es una cuestión secundaria, de ser una prioridad, de cuidarla con el ejército y todo lo demás, porque antes no se vacunaba porque las unidades del ejército en Morelos ya no se daban abasto. Ya ves que tenían que resguardar cuestiones de la violencia, la cuestión electoral, ¿te acuerdas? También se juntó eso. Sí. Entonces, si no llegaba el destacamento del ejército, no podían sacar la vacuna. Era una prioridad. Ahora, afortunadamente, por exceso de oferta, ya no es una prioridad, pero no quiere decir que por eso se resguarden mal.
Pues esperemos que así sea. Y vamos a otro tema, Oscar, 100 días de gobiernos municipales. Habíamos dicho aquí que no habíamos escuchado nada de los 100 días, de pronto escuchamos a Jojutla, hoy se anunció que Tlaquiltenango, recordarás la semana pasada, y hoy en Zacatepec, hoy por cierto, Zacatepec, 10 de la mañana, el alcalde va a dar su informe de 100 días. Pues sí, es como un corte de caja para decir somos diferentes y entrando con 100 días apenas ya cambié el estado de cosas que me habían dejado. Básicamente es una cuestión simbólica, es como pintar una rayita para decir vean cómo se trabajaba antes y veo cómo trabajo hoy. Claro, es una manera de tener contacto nuevamente con la gente y de alguna manera, Oscar, lo dicen los especialistas, pues marcar el estilo de gobierno, ¿no? Aunque aquí en lo que hemos visto en estos primeros 3 meses, pues es difícil todavía pronosticar cómo ha cambiado el gobierno, ¿no? Ya hablemos de cualquier municipio. Sí, porque el margen de gobierno es muy escaso, es demasiado escaso porque tiene que ver con los compromisos de la deuda, la disponibilidad del presupuesto, los laudos, todo ese tipo de cosas que hacen que no pueda cambiar drásticamente el estilo de gobernar, porque no pueden hacer grandes obras, no pueden hacer esto, no pueden despedir gente porque la tienen que liquidar. Entonces, realmente hay una continuidad obligada. Y mencionas temas que son cotidianos cada 3 años ya, ¿no? O sea, los laudos, la falta de presupuesto, las obras prioritarias, etcétera, etcétera. Repetimos los mismos temas cada 3 años. Desde hace 20, cuando llegó el PAN a gobernar, Sergio Estrada Cajigal llegó a Cuernavaca en el año 2000 y puso reglas, como por ejemplo decían que antes los regidores y los presidentes ganaban bien poquito, pero robaban mucho. Entonces él autorizó que los sueldos fueran bastante buenos ahí, aunque siguieron robando igual. Que decían que era parte de la transparencia. Los sueldos elevados para los cargos electos y para los funcionarios de primer nivel y de segundo y de tercero hicieron que la tradición que antes era con el PRI, yo llegué con mi equipo y me voy con mi equipo cuando termina mi gestión, pero ahí les dieron la instrucción, quédense, y no se iban, los despedían, pero ya eran salarios enormes. Ahí empezó la cuestión esta de la deuda, el pasivo laboral, y del 2000 para acá, el patrimonio municipal cada vez está más disminuido. Y otra cosa muy importante que nos la hizo ver el licenciado Armando Malpica, con el que tocamos este tema el viernes, Oscar, es el equipo que tiene cada presidente municipal, porque también de eso va a depender su éxito. Muchos han optado por llevar las fórmulas probadas, ¿no? Se llevaron la tesorería de un municipio, se llevaron el departamento completo de otro. En fin, esto también va a influir sin duda ninguna en los logros y los resultados de cada presidente, y también desde ahí podemos ver el perfil que tiene, ¿no? Y pues sí, pero si te fijas a nivel de municipios de todo el estado, no ha habido muchos casos de éxito. Y cuando hablas de que te llevas a todo el personal de la tesorería de un municipio a otro, te estás llevando más que los éxitos, los vicios. Es correcto, por eso es importante que los ciudadanos revisen cómo está integrado el equipo de trabajo del presidente para ver si es concordante lo que promete con lo que va a realizar, teniendo a esas personas ahí. Y te acuerdas también, hace algunos años comenzó esta situación de que no puedo meter a mi pariente, pues lo meto en otro gobierno y de allá me mandan a alguien, ¿no? Sí, y también hubo ya a veces casos de nepotismo abiertos que ya ni siquiera guardaban las formas de eso. También los panistas pusieron de moda eso que te acabo de decir, no puedo meter a mi pariente, pero en el otro, mi cuate el alcalde de tal lugar, y se empezaron a intercambiar, pero ya después era muy descarado. Lo mando a Zacatepec, me manda aquí para acá, y lo mando a Tlaqui, de allá me mandan. ¿Qué situación está? Ya veremos en estos informes que ya se están ofreciendo, el de hace 8 días en Jojutla, Tlaquiltenango y Zacatepec. Usted, ciudadano, pues revise y escuche lo que está diciendo el gobierno, contrastado con lo que prometió en campaña. Y bueno, la semana pasada, Oscar, falleció Rosario Ibarra de Piedra, esta activista que sin duda fue ejemplo, ¿no? Sí, ella marcó un antes y un después en este país. Antes el PRI tenía sus órganos represores bien aceitaditos y no podías disentir. La gente que crecimos en esos tiempos, porque a ti y a mí nos tocó, pues creíamos que las elecciones eran de veras, por ejemplo, ¿no? Claro. La gente se entusiasmaba, iban a los mítines, la cargada, un montón, y al final terminaba por ganar el PRI.
cuando pues no pasaba en el mundo que nosotros vivíamos, no pasaba de que pues la gente se enojara y todo lo demás, pero había algunos que se radicalizaban, reclamaban de otra manera. Y después nos enteramos que desaparecían simplemente, que eran reprimidos de manera salvaje, había cárceles clandestinas por todo el país. Aquí en Morelos hubo muchísima represión, tener sentimientos ajenos a los de la política oficial se pagaba extremadamente, no caro, extremadamente caro. Y había una organización paramilitar compuesta por las policías de élite de este país y el ejército para destruir las organizaciones guerrilleras que surgieron después de los años 60, la famosa Brigada Blanca y tantas cosas más. Rosario Ibarra de Piedra era una ama de casa de Monterrey con recursos económicos y tenía un hijo que se metió a la guerrilla y desapareció. Y de allí salió ella de su hogar y nunca lo encontró. Pero así es, murió sin saber qué pasó con él. Ella creó la organización Eureka, que Eureka, ya ves que en griego quiere decir lo encontré, y mucha gente se sumó, madres y padres de desaparecidos, muchos de los cuales aparecieron quizá ya muertos o solamente por testimonios. Salió a la luz el horror de las cárceles clandestinas, donde como en Argentina o en Brasil o en Chile, quienes ahí caían daban a luz, por ejemplo, las mujeres embarazadas se les quitaban a los niños. Bueno, dramas terribles. Ella se enfrentó cara a cara con la hipocresía de los presidentes, cuando eso era casi un delito, cuestionar al presidente de la República, y ella cuestionó a bastantes presidentes. Buscó llegar a las instituciones, fue candidata a la presidencia en 1988, finalmente declinó porque veía que Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano tenía más posibilidades, lo cual no ocurrió por el famoso fraude o la caída del sistema, pero ella fue siempre una mujer actuante. Después militó activamente en el Partido de los Trabajadores, que no era lo que es ahora el partido de Tania Valentina Rodríguez Ruiz y compañía, sino que era un partido de creyentes en el ideal por el cual luchaban, que una de las partes era que cesara la represión y que aparecieran todas las personas que habían sido secuestradas por el gobierno o por el Estado. Y dejó un tema hoy inacabado en México, el tema de los desaparecidos, trae ellos su propio hijo. Hoy un tema que le duele, Oscar, al país. Se habla de miles y miles, decenas de miles de desaparecidos en México. Gracias a ella, casos como el de Yetro Ramsés Sánchez Santana, que ocurrió en Cuernavaca, se resolvió. Él fue desaparecido por el ejército, elementos de la zona militar de Morelos, lo mataron con la tortura que le estaban haciendo y lo fueron a tirar a Puebla. Sin embargo, el comandante de la zona militar que dio la orden fue destituido y está siendo juzgado. Eso fue una de las contribuciones, pero como todas las personas, ella era humana y dentro de esa humanidad nos dejó un mal menor, pero pues quizá no sea tan menor, que es su hija, la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, puesta ahí por la amistad de Rosario Ibarra de Piedra con Andrés Manuel López Obrador. Así es, y bueno, el esquema se repite, ella también fue diputada, fue senadora, y como dices, vemos mejor el legado, este tema de la búsqueda de personas desaparecidas, que hoy ya está totalmente institucionalizada incluso, ¿no? Sí, ya no es nada más de palabra, ya hay organizaciones afines, las comisiones de búsqueda son obligatorias, que no sirven para nada hasta la fecha, pero bueno, por lo menos ahí están. Así es, pues muchas gracias, Oscar. Gracias a ti, Evaristo, y al buena público semana. de Cadena.